Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman si me logran escuchar con Buenos normalidad. días. Buenos Buenos días, días, Miss. Sí, profesora. Sí, Miss, se te le escucha. escuchamos. Ok, gracias, chicos, gracias. Bueno, espero se Buenos días, encuentren Miss. bien. Dios le bendiga, Miss. Buenos días. Hola, Margot, buen día. Grecia también, buenos días. Ok, chicos, gracias. Bueno, chicos, les doy la bienvenida a nuestra última sesión del día de este mes, ¿no? Relacionado ya a su tercer bimestre, la última clase en realidad es de grado también. Hola Jennifer, ¿cómo estás? ¿No? Ya con esto estamos culminando, ya luego, bueno, pues les tocará presentar sus trabajos, para que puedan ya realizar o pasar al siguiente grado, ¿no? Ya vamos avanzando, felicitarlos porque siguen en este camino. Y hay que seguir siempre persistentes, ¿no? No hay que dejar las cosas tal vez a medio hacer, ¿no? Si ya empezamos, hay que terminarlo y al final, de alguna forma u otra, el beneficio o es para ustedes, ¿no? Porque vamos a seguir mejorando lo que estamos construyendo. Muy bien, chicos. La semana anterior ya habíamos estado revisando un poquito relacionado al área de razonamiento verbal y hoy día vamos a continuar con este mismo y nos vamos a enfocar a hablar un poco de los tipos de texto, ¿ya? Nosotros ya habíamos estado, a ver, la semana anterior revisamos y desarrollamos lo que fue en cuanto a tema y texto, ¿no? Ya habíamos visto qué es un texto, cómo es que se encuentra un tema. Entonces, hoy día ya nos vamos a enfocar a los tipos de texto que nosotros tenemos o que utilizamos o que se nos van a presentar, ¿no? En algún momento. Aquí la pregunta para ustedes es, ¿qué tipos de textos conocen ustedes? ¿No? Tal vez por ahí, ¿qué tipo de textos han leído o no sé, ¿no? Tal vez les han hecho leer. ¿Qué tipos de textos han realizado? ¿Alguien tal vez por ahí recuerda? Narrativos, instructivos. Ok, claro, ¿no? Muy bien, Marlon. Instructivos, narrativos. ¿Serán los únicos? No, no son los únicos. Descriptivo, muy bien. Jennifer, aprovecho tu participación. Tus datos son correctos, ¿verdad? Miss, buenas tardes. Perdón, Hola, buenos días. Instructivos. ajá, por supuesto, Luis. Muy bien. Por supuesto, ¿no? Narrativos, descriptivos, instructivos, ¿no? Ay, Jennifer, por favor, confírmame si en efecto estos son los datos tuyos o tal vez por ahí hay alguno, o dame tus datos completos en todo caso, por favor, Jennifer, ya porque he estado ya viendo lo que es las participaciones de ustedes, entonces Jennifer, necesito por favor que me ayudes con eso, Sí, ¿ya? Misita, buenos días, soy yo. Dime, Jennifer Romero Rivas, ajá. Romero Rivas. Sí, Misita. Ay, Jennifer. Romero Rivas. Listo, gracias, hija, porque no te encontraba en mi lista. Mejor preguntarles. Muy bien, Jennifer, gracias. Listo, entonces, miren. Vamos aquí. Nosotros tenemos diversos tipos de textos según la intención o según el contenido que estos van a desarrollar o van a abordar. Aquí en la imagen les presento algunos de estos, ¿ya? Tenemos textos administrativos, argumentativos, textos científicos, publicitarios, poéticos, periodísticos, narrativos, instructivos, descriptivos, dramaturgos, cinematográficos, epistolares, humanísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los tipos de textos con los cuales nosotros siempre estamos en constante contacto, tal vez con algunos más que con otros, pero son textos que están puestos o están como cartas sobre la mesa, ¿no? Que nosotros podemos hacer uso de estos, lógicamente, según lo que yo necesite o según la intención que yo persiga. Lógicamente, si mi intención es contarle a un chiquito, a un niño, tal vez un cuento, no voy a utilizar pues un texto científico para hacerlo, ¿no? O si mi intención es tal vez hacerle una solicitud al director del colegio,
o tal vez a mi jefe directo, etcétera, no voy a realizarle pues un texto poético para solicitarle tal vez permiso porque no sé, no tengo alguna actividad para tal fecha. Entonces, cada texto se alinea, cada texto se emplea según la intención comunicativa que nosotros también tenemos, ¿correcto? Entonces, vamos a revisar esto. ¿Qué serán los textos informativos, chicos? O también conocido en algunos casos como textos expositivos. ¿Qué serán, chicos? Miss, es para hacer una información. Es para, ¿ya? ¿Quién me dijo eso? Jennifer, Miss. Ok. Ya, por supuesto, ¿en qué casos o qué textos ustedes consideran que pueden ser textos informativos, chicos? Por ejemplo. Para informar noticias, Ujú, correcto. Para noticias. Entonces, un ejemplo de ese tipo de texto podrían ser los periódicos, ¿no? Porque dentro de este texto nosotros pues encontramos una información súper vasta, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿A quiénes les ha afectado? ¿Cómo ha sido? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Un periódico es un claro ejemplo de texto informativo. Ya, vamos a ver aquí. Dice, el texto informativo es algo que, o es un texto que se va a orientar justamente a la cuestión de explicarnos, de exponernos un tema, ¿no? Donde el autor o el escritor no va a darnos su opinión, su punto de vista o lo que siente, sino que solamente va a hablarnos de hechos reales, hechos directos, que bueno, pues han sucedido, ¿no? Es por eso que cuando nosotros leemos una nota periodística o vemos una nota en la televisión o escuchamos en la radio, los periodistas cuando informan, por ejemplo, algún accidente de tránsito, no nos van a decir, ay, no, pero yo me siento tal vez impotente porque la policía no cumple su trabajo, o me siento frustrado porque los semáforos de la ciudad no funcionan por culpa de la mala gestión del alcalde. No, ¿no? Siempre es allá, mira, el día de hoy, alrededor de las 10 de la mañana, en el jirón tal, intersección con tal calle, ocurrió un accidente donde una moto y un carro colisionaron y nos empiezan a dar una serie de hechos, ¿no? ¿Dónde ha pasado? ¿Quiénes han sido los involucrados? ¿A qué hora ha sucedido? ¿Si hay alguna víctima en cuanto a algún muerto o solamente son heridos o etcétera? ¿No? Pero no nos mencionan su sentir, no nos informan su pesar, no nos informan su disconformidad, tal vez en algunos casos. ¿Qué función tiene? Ahí tenemos, ¿no? Su función de los textos informativos es explicar y presentar datos de manera objetiva, directa. Si es, por ejemplo, ¿no? A ver, si esto es un lapicero verde, decir, ah, ya, ese es un lapicero verde, que es de plástico. Listo, objetivo es directo, ¿ya? No hay necesidad de decir, ay, es pinta muy bonito, tiene la punta de la lapicero es muy delgada, tiene muy buena calidad de la tinta, qué sé yo, ¿no? No es así, sino es algo objetivo. No corresponde, dice, no se opina, no se objeta, no existe controversia, no se plantean dudas. Es decir, si por ahí yo fui a entrevistar al alcalde de mi ciudad, ¿no? Yo fui a entrevistar al alcalde de mi ciudad y yo sobre esa entrevista realizo un informe, ¿no? Yo no voy a decir, ay, este alcalde me cae mal porque no hace bien sus funciones, además es un incompetente por tal y tal motivo. Ustedes piensan que es correcto que él haga esto, miren, no. Los textos informativos no son para eso, ¿ya? Es claro, es preciso, es breve, es objetivo, ¿ya? ¿Y cuál es su estructura? Su estructura es introducción, desarrollo y cierre. ¿Ya? Entonces lo vamos a trabajar de esa manera. ¿Ya?
En la parte introductoria siempre va a ir como un pequeño preámbulo a toda la información que se va a desarrollar a lo largo de, ¿ya? En el desarrollo están, pues, ¿no? Los datos, los hechos, los lugares, los involucrados, la hora, según lo que yo busque transmitirles, ¿no? Y en el cierre ya es como una pequeña conclusión que va a resumir toda la información que ya se ha mencionado con anticipación. Entonces, los periódicos, por ahí tal vez, bueno, si hablamos de tecnología, cuando ustedes entran a su Facebook, ¿no? Y yo asumo que al menos siguen, aunque sea una página de noticias, y estas publican acontecimientos, por ejemplo, ¿no? Ya hoy día a las 9 de la mañana han robado en tal lugar, también, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros revisamos lo que es por ahí, vamos a ver un descubrimiento de alguna cepa que es infecciosa, ¿ya? Entonces, yo busco darte a conocer esa información, más no te busco tal vez, si es esto, alertarte en el sentido de que te preocupes, que entres en pánico y te desesperes, no. No, entonces es básicamente una cuestión de poder informar. Ahora, lo que sí está orientado a darte mi punto de vista, a hacerte ver que si estoy de acuerdo, si estoy en desacuerdo, si me parece, si no me parece, si está bien, si está mal, etcétera, son los textos argumentativos. Entonces, los textos argumentativos son aquellos donde el autor, en este caso, ustedes, ¿ya? En este caso, ustedes van a dar a conocer su pensar, su sentir. Supongamos, ¿no? Ahorita que está mucho en comentario el hecho de la pena de muerte, chicos. ¿Qué opinan ustedes como esa medida de solución que se quiere instaurar debido a bueno, a las atrocidades que estamos viviendo en la sociedad actualmente? Pues? Incluso, no sé si ustedes habrán visto, no sé si ha sido un congresista o un ministro que dijo que los mismos delincuentes peruanos son los que pueden combatir a los delincuentes extranjeros, ¿no? Como quien dice, hay a ellos que se encarguen, nosotros no. Y a raíz de ese comentario, se escribió, me parece, una carta por parte de justamente los peruanos, los delincuentes peruanos, amenazando, ¿no? A los delincuentes extranjeros. Y las amenazas pues eran de muerte, ¿no? No era oye, no vuelvas a hacerlo, ¿no? Sino, si lo haces, te va a pasar esto, ¿no? Pero alineado a eso. Entonces, ¿qué opinan de esto, chicos? ¿Qué opinión se merece? ¿No? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque, ojo, es una realidad en la cual todos estamos expuestos, no solamente yo, no solamente tal vez Jennifer, Marlon, ¿no? Todos estamos lastimosamente viviendo esta etapa tan gris. Entonces, ¿qué opinión se merece eso para ustedes, chicos? Si ustedes fuesen el presidente o en sus manos estuviese firmar o activar o dar el consentimiento de que en Perú se aplique la pena de muerte, ¿lo harían? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué harían ustedes, chicos, si es que de ustedes dependiese eso? ¿O no harían nada? Yo creo que sí, Miss. Yo creo que sí, Miss, actuaría. Ya, Percy, ¿qué harías tú? De aplicar la pena de muerte. Sí, sí lo realizarías. Si en tus manos estuviese, sí, para ti sería una solución entonces. Sí. Ya, ok, Percy. Marlon también me quería decir algo. Marlon, ¿qué harías tú? Yo también pienso lo mismo, Miss, pero para eso hay los derechos humanos que también de una parte no dejan que haya ese tipo de ley. Ujú. Claro, por supuesto. Ustedes saben que en ese caso, o sea, no es como que yo soy presidente, yo quiero que se haga esto y como yo lo quiero, yo lo hago. No, como dice Marlon, es un procedimiento que nosotros tenemos que prácticamente, nosotros estamos asociados a la ONU, ¿no? Estamos en esa convención.
Para nosotros poder activar o permitir el uso de, aplicar, perdón, lo que es la pena de muerte, tenemos que romper ese convenio e independizarnos, vamos a decirlo así. Solo así el país se volvería autónomo en esa parte y sí se podría ya dar ese consentimiento, ¿no? Pero lógicamente no es ir como un divorcio, ¿no? Ah, ya no quiero, ya me quiero separar, ¿dónde firmo? No, tiene un trámite, tiene un procedimiento. Por aquí que me dice Grecia, cada vez estamos más inseguros, la delincuencia está, yo estoy de acuerdo, ¿ah? Ya, Anita, sí, porque así evitaríamos los robos, ok. Marlene, no te Miss, preocupes. perdón, Miss, Hola. perdón, yo voy a contar algo. Ujú. Pero hay casos que suceden que de repente el Estado no nos ayuda y desgraciadamente nosotros mismos tenemos que actuar por nuestras manos. Por eso hoy en día hay muchos pueblos que agarran a los choros, los matan, los queman vivos, o sea, porque desgraciadamente el Estado no nos ayuda en nada, ¿no cree? Correcto, y a eso, justo Luis, les comento. Y es algo que en realidad está pasando a nivel nacional. Justamente Luis nos dice algo muy importante. El Estado lastimosamente no nos respalda, ¿no? Incluso los policías que tienen la intención de cumplir cabalmente su función y a veces pues hacen uso de sus armas, son a ellos a los que terminan condenando a 10 años de cárcel, etcétera, ¿no? Y a lo que iba, por ejemplo, aquí en Ancash, no sé si, porque la noticia fue bastante sonadita, en San Marcos, hubo un intento de secuestro a un empresario, ¿no? Y las personas que viven en este lugar, bueno, no propio de la desesperación, no imagínense ustedes que los rapten o intenten llevárselos a la fuerza, lógicamente, uno entra en ese desespero y por ese desespero tal vez uno grita, ¿no? Porque obviamente no va a decir, ay, sí, llévame, voy a ir tranquilo, voy a ir tranquila, no, ¿no? ¿Y qué pasó? Estos habitantes de San Marcos, lograron capturar a estos 5, me parece que eran 4 o 5 delincuentes que habían estado haciendo este tipo de cosas y los golpearon al grado de matarlos. Y los mataron, me parece que eran 5. A los 5 los mataron, ¿no? Y esto fue, creo yo, uno de los eventos más sonados, porque a raíz de esto, en otros lugares del país se han estado replicando. Es más, me parece que no sé si ha sido la semana pasada, escuché que fue en Lima, creo, o en Huancayo, no recuerdo el lugar, que encontraron a un delincuente que estaba robando 3,000 soles, alguna cantidad o suma de dinero, y que le echaron combustible y lo han prendido, ¿no? En otros lugares lo mismo, ¿no? Delincuente o persona que realiza algún crimen en específico, lo capturan y como se dice, ¿no? Se aplica la ley del pueblo. No sé si ustedes habrán escuchado de Lushan and Hampi, ¿no? Si, como dice Luis, ¿no? El Estado lastimosamente no nos da la seguridad que necesitamos y que queremos, porque imagínense ustedes no tener esa tranquilidad de salir de tu trabajo, salir de tu casa y tener la certeza de que vas a volver, ¿no? Porque en el camino, tal vez en la esquina de la cuadra, puede haber una bala perdida o te pueden confundir o te pueden hacer algo por un celular o por algo en particular. Entonces, lógicamente, el pueblo pues está levantando de esa manera muy rebelde, ¿no? Y tal vez hay algunos me van a decir, profesor, está bien. Si el Estado no puede hacer justicia, porque el Estado retiene al delincuente 24 horas, 72 horas y de ahí lo suelta, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde? Lastimosamente, el pueblo se está viendo prácticamente pues forzado a actuar de esta manera, ¿no? Y algunos lo aprueban, algunos dicen que está muy bien que el mismo pueblo pues haga justicia, ¿no? Pero otros dicen que no es correcto. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar probablemente opiniones divididas, ¿no? Entre unos que van a decir sí, sí está bien, y otros que van a decir que no. Entonces, cada opinión va a tener sus razones, va a tener sus argumentos, va a tener sus motivos, por qué yo sí pienso que está bien y por qué yo pienso que está mal. Entonces, cuando cada grupo o cada persona, vamos a suponer, ¿no? Uno está a favor y otro está mal, dicen, ay, no, esto está bien por tal motivo. Y el otro le va a decir, no, pero no debe ser así por tal motivo. Aquí se produce un texto argumentativo, porque cada uno va a defender su tesis. Su tesis es la idea o es la postura que tiene la persona con relación al tema, ¿ya? Y Jennifer me dice, sí, mis, por aquí los queman vivos, el pueblo se une. Es que a eso estamos llegando.
¿no? Y no se me haría muy raro, la verdad, que prácticamente, incluso, ya sea o se normalice eso, ¿no? Y no se me haría muy raro tampoco que las rondas campesinas empiecen a tomar mucha más fuerza de la que tienen, ¿no? Sino que ya se empiecen a hacer más evidentes, porque lastimosamente la situación así nos lo exige, ¿no? Entonces, estas visiones o estos lineamientos de a favor o en contra de son tesis, ¿no? Y hay muchos temas en discusión en la sociedad, lo que es el tema de la pena de muerte, lo que es, por ejemplo, la unión civil, lo que es, por ejemplo, la legalización del aborto, etcétera, ¿no? Entonces, son temas controversiales que lógicamente dividen a la sociedad. Algunos que sí lo apoyan y otros que lo van a rechazar. Pero en ambos casos hay argumentos. Los argumentos son las razones, son los motivos, es el por qué yo estoy a favor o yo estoy en contra. Entonces, los textos argumentativos nos sirven para eso. Si ustedes escriben un texto donde dan a conocer que no les parece a ver, que por ejemplo, la unión civil, supongamos, ¿no? Porque esto también es mucho de esto, ¿no? La unión civil, sabemos a qué se refiere, ¿correcto? Es el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Varón con varón, mujer con mujer. Entonces, en el Perú sabemos que eso no es legal, no se ha aprobado. En otros países me parece que sí, pero aquí no. Entonces, profesor, a mí no me parece, ¿no? Y un argumento que yo escuché en cuanto a esto fue el hecho de que Dios creó al varón y a la mujer, no creó un tercer género, ¿no? Eso fue una razón que yo escuché en muchas personas cuando ese tema estaba a flor de piel. Y otros decían que en realidad si lo aprueban está bien porque, ¿qué dijeron? Porque el amor no tiene barreras o algo por ahí. Entonces, se divide, pero tienen sus motivos, por supuesto. Entonces, con el texto argumentativo yo busco eso, darte a conocer mi opinión, defender mi opinión y, lógicamente, si es posible, hacerte cambiar de parecer. Supongamos, ¿no? Percy está a favor de que se apruebe la pena de muerte. Perfecto. Y supongamos que yo estoy en contra, ¿ya? Percy me va a dar sus motivos, ¿no? Yo estoy a favor por tal cosa. Y yo le diré lo mismo. Yo estoy en contra por tal motivo. Pero al final, los dos, o yo o él, no sé, vamos a buscar que el otro cambie de parecer. Tal vez de lo que él está a favor, yo voy a querer que esté en contra. O al revés, ¿no? Entonces, eso es, vamos a decir, lo que persigue un texto argumentativo. ¿Qué me dice Grecia? Acá también el pueblo está tomando la justicia por sus propias manos. Sí, ya, yo como les digo, eso ya se me haría raro ya, la verdad, verlo así, que prácticamente sea el mismo pueblo el que tome la iniciativa, en este caso, de poder poner a resguardo a su ciudad, ¿no? Porque a eso, lastimosamente, es a lo que nuestras autoridades nos están orillando, pues, ¿no? Siendo poco críticos, tal vez, en el sentido de esa situación. Entonces, ahí está su estructura, la tesis. Recuerden, la tesis es la idea o la postura que el autor tiene con relación al tema, sea a favor, sea en contra, y los argumentos son los motivos, son las razones que va a utilizar el autor para poder defender su tesis, ¿correcto? Eso es el texto argumentativo. Ahora, miren, yo aquí tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo acá un pequeño texto. Dice, la fotografía solo comenzó a existir realmente hace unos 140 años. Dos cosas son necesarias, la producción de una imagen y un método para fijarla, haciéndola permanente. Ya en el siglo IV a.C. se sabía que los rayos de luz del exterior pueden penetrar por un orificio en un cuarto oscuro y proyectar una imagen sobre una de las paredes ennegrecidas. Este método de producir imágenes se llama cámara oscura. Se utilizó por primera vez en Arabia durante el siglo XI para la observación de los eclipses. En 1790, Thomas Whitehwood intentó hacer por primera vez una fotografía con algún éxito.
Ese texto que acabo de leer, ¿será un texto informativo o será un texto argumentativo, chicos? Informativo, Miss. Por supuesto, muy bien, es un texto informativo. Por supuesto, porque aquí lo único que me está buscando es dar esa información con relación a la creación de lo que es o lo que es la fotografía, ¿no? ¿Cuál ha sido este procedimiento? ¿Cómo es que se hacía? Etcétera. Aquí no me dice si está bien, si está mal, si está a favor o está en contra. No. Aquí únicamente buscan informarnos. ¿Ya? Entonces, vamos realizando esa diferenciación en cuanto a esos textos. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta esta parte tal vez? Entre estos dos textos, textos informativos o expositivos y textos argumentativos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Me parece que no hay. Ya. Vamos a revisar otro tipo de texto. ¿Qué son los textos narrativos? ¿Qué son, chicos? Creo que este es uno de los textos más utilizados, que de alguna forma u otra tienen mayor rango de amplitud. Pero, ¿qué son los textos narrativos, chicos? ¿Qué son? ¿Qué son los textos narrativos? ¿Que narran algo, Miss? Por supuesto, Anita, muy bien. Son textos que nos van a contar algo. Como dice Anita, narran. Narrar es contar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de textos narrativos, vamos a decir que son aquellos textos que van a perseguir la intención de entretenimiento, ¿ya? Por ejemplo, los cuentos, las fábulas, las novelas, las leyendas, los mitos, ¿no? Yo cuando leo un cuento, pues lógicamente no lo hago con la intención de, a ver, voy a averiguar si esta persona está teniendo una postura a favor o en contra. O voy a leer este cuento y me voy a informar sobre qué es el cáncer, vamos a decir. No, ¿ya? Los textos narrativos son breves, pueden ser ficticios, es decir, cuando utilizamos o aparecen dentro de la narración seres que pues lógicamente en la vida real no tendrían lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Había un tiempo, una época donde estaba de moda el unicornio, o estaban de moda, no sé, animales un poco extraños, ¿no? Y uno los ve y dice, estos animales, pues no, ¿no? O dentro de los cuentos, por ejemplo, o de las fábulas, les atribuyen, pues, ¿no? Cualidades humanas a los animales, ¿no? Que lógicamente, pues, si en mi fábula el león habla, y no es porque el león habla en la vida real, ¿no? Sino porque es la magia de los textos narrativos. Le atribuyo esa característica, ¿no? Porque mi intención es tal vez buscar a través, por ejemplo, de la fábula del ratón y el león, un mensaje, ¿no? Entonces, suelen provocar, dice, un solo efecto en el lector. Cuando ustedes han leído cuentos, novelas, siempre uno suele sentir algo, ¿no? A veces terminamos hasta odiando a uno de los personajes, ¿no? Es más, esto les pasa incluso cuando ven novelas, ¿no? ¿Quién no ha visto novelas? Y el que me diga que no, me miente, ¿no? Creo que pueden no gustarnos, pero a veces, pues en casa, ustedes saben que no es que allá como yo no quiero y no veo, o cámbiame el canal. No, tal vez yo no veo novelas, no me gusta, pero tal vez, no sé, a mi mamá sí le gusta, o a mi hijo le gusta, o a veces a nosotras nos gusta, pero a nuestros hijos no, o a algún familiar, o a nuestros esposos. Entonces, pero bueno, pues, ¿qué? No tengo que ver. Y uno cuando ve esas novelas, uno termina muchas veces simpatizando con alguno de los personajes o termina sintiendo cólera y rechazo por otro, ¿no? Y todavía reniegan, ¿no? Como si ustedes fuesen los protagonistas, ustedes son los que más reniegan viendo la novela. Qué cólera todavía dicen, ¿no? O cuando la protagonista llora mucho, ay, es una llorona, dicen, ¿no? Y se enoja. No sabe hacer otra cosa que llorar, dicen, ¿no? Y empiezan a sentir o tener una mezcla de emociones. Eso es un efecto que producen estos textos, ¿ya?
Desarrolla un tema en específico, por supuesto. ¿Cuántas novelas ustedes no habrán visto, no habrán leído que su tema es la venganza, que su tema es el amor, que su tema por ahí tal vez es el reencuentro familiar? No lo sé, ¿no? E incluso estas miniseries de, ¿cómo se llama? De La Rosa de Guadalupe. Son miniseries, no son cortas, pero cada miniserie abarca algo en particular, si se han dado cuenta, ¿no? Desarrolla un tema en específico. Ahí está. En algunos casos ahí me parece temáticas que hablan de, a veces son de enfermedades, de trastornos de, por ejemplo, de que a veces pueden tener, pues, ¿no? Los jóvenes, los niños en cuanto a trastornos educativos. Algunas veces se enmarcan tal vez a lecciones de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces desarrollan un tema en particular. Las fábulas también, por eso es que hay fábulas que les hablan del respeto, fábulas que les hablan de la honestidad, fábulas que les hablan del no mentir, fábulas que les hablan del no menospreciar a alguien por el tamaño, por en el caso del ratón y el león, por ejemplo. Hay fábulas que nos enseñan a no ser codiciosos, ¿no? Desarrollan un tema, se enfocan a algo, ¿no? Pueden, dice, insertarse diálogos directos. ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes van leyendo una novela, un cuento, y empiezan los personajes a interactuar, a conversar, a eso se le conoce como diálogo directo, ¿ya? Existe un narrador que cuenta los hechos. Bueno, aquí podemos tener un narrador omnisciente, que es como un dios, un narrador que ve todo y sabe todo, incluso hasta lo que piensan y sienten los personajes, él lo sabe, ¿no? Pero también va a haber algunos cuentos o textos donde va a haber un narrador personaje. Es decir, es el mismo protagonista el que va a contarte su historia, ¿no? Y dice, su estructura obedece a que es en cuanto al inicio, al nudo y al desenlace. Esa es su estructura, sus partes. En el inicio de un cuento, de un texto narrativo, siempre se presenta el personaje, se presenta el lugar, se presenta el tiempo. Es por eso que cuando, por ejemplo, leemos un cuento conocido, La Caperucita Roja, creo que todos hemos leído ese cuento o nos lo han narrado. En el inicio siempre se presenta, pues, ¿no? Caperucita era una niña pequeña, que siempre vestía una capa roja, que vivía con su mamá y su abuelita vivía en el bosque, y empieza a darnos, ¿no? Una serie de datos e información en cuanto a cómo es el personaje, dónde vive, cuándo se ha realizado esa historia, no sé, hace muchos años, había una niña, no lo sé, ¿no? O por la mañana, por la tarde, por la noche, en el bosque, en la casa, en la calle, en el colegio, etcétera. O sea, en el inicio siempre se busca mostrar o dar ese contexto para que el lector sepa de quién se está hablando. En el nudo vamos a encontrar el problema que afronta el personaje principal. No sé, si mi cuento me está hablando, por ejemplo, a ver, ¿qué fábula podemos? Ya, con el cuento de los 3 cerditos, un cuento sencillo. Su problema o el trama que afrontan estos 3 cerditos es justamente el hecho de que tienen que construir su casa y que el lobo prácticamente, pues, ¿no? Como los quiere comer, los va a buscar destruir sus casas, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Y ahí están los 2 cerditos iniciales que construyen sus casas con paja, me parece uno, y el otro ya no me acuerdo. Ya, pero son materiales muy simples, ¿no? Y el lobo, y soplaré, y tu casa derribaré, ¿no? Y sopla tan fuerte que cuando uno ve la animación en dibujito, la barriga del lobo parece un globo, ¿no? Y sopla y derrumba la casita de los 2 primeros cerditos, ¿no? Y el tercer cerdito es el único que construyó su casa de ladrillo, me parece, y lógicamente, pues ese sí es un material, pues, resistente, ¿no? Y fueron su hermano, ¿no? Ahí está su problema, ¿no? ¿Qué hago? Porque el lobo me quiere comer. ¿Cómo soluciono? Entonces, ahí está mi problema. ¿Cómo termina el cuento? Eso es el desenlace. Es decir, la solución que yo le doy al problema que estoy
teniendo, o el personaje, ¿no? En este caso, los cerditos, ¿cuál es su solución? Correr en el hermano, en el último hermano, albergarse en su casa, y bueno, pues ahí sí ya estaban a salvo, porque por más que el lobo sople y sople, esa casa no se iba a caer. Y cuando intenta meterse a la casa por la chimenea, no sé si recordarán, ahí el otro era de madera, gracias Juliana, ya ven, ya me había olvidado de algo, porque sí, uno era de paja y el otro, pero eran materiales bastante sencillos, ¿no? Entonces, en la tercera casita, el lobo, pues como veía que por más que soplaba no podía, quiso entrar por la chimenea, ¿no? Pero ¿qué pasó? Recordarán, la chimenea estaba encendida, pues, ¿no? Y el lobo al caer, pues, ¿no? Tuvo ese trágico final, por comelón, ¿no? Por querer comerse los cerditos, se quemó de claro, ¿no? Entonces, ahí está. Inicio, nudo y desenlace. Eso es la estructura que presenta un texto narrativo. Puede ser cuento, novela, fábula, mito, leyenda, etc. Leyendas hay un montón, mitos también. Incluso en las localidades o ciudades en las que están, ustedes deben tener una riqueza enorme en cuanto a leyendas, ¿no? En cuanto a mitos, tal vez la creación de alguna laguna, de alguna montaña, en algún lugar en particular, ¿no? Créanme, hablar de leyendas y de mitos, y es más teniéndolo ustedes que son de lugares diversos, Dios mío, ¿no? Es en realidad bastante interesante. Entonces, ¿no? Ahí tenemos esta parte de textos narrativos. Ahora, vamos a revisar un poquito sus elementos. Miren, ahí están los elementos que se involucran dentro del aspecto narrativo. Personajes, ustedes saben que tenemos personajes primarios, personajes secundarios. Tiene un tiempo, por supuesto, si se desarrolla por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada, etc. Narradores, ya les nombré, podemos tener un narrador omnisciente, que es el narrador Dios, ¿no? Que es el que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha, o un narrador personaje, ¿no? Que es el que está involucrado en la historia y es él el que les cuenta la trama, ¿no? Tenemos hechos, nudo, inicio y desenlace, y tenemos, lógicamente, el lugar en donde se va a desarrollar la historia. El lugar puede ser, y pueden ser muchos escenarios, una casa, un parque, un campo, un colegio, una ciudad, una cafetería, una biblioteca. Eso va a depender de lo que el autor ha desarrollado, o si ustedes quieren escribir un texto narrativo, por ejemplo, de ustedes va a depender, pues, dónde quieren que se desarrolle la historia, ¿no? ¿Qué lugar se les hace más llamativo o guarda más relación con lo que quieren escribir? Porque imagínense, si yo estoy hablando de dos estudiantes, no, pues no voy a ubicar que la historia sucede en la luna. No tendría absolutamente nada que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Por ejemplo, miren, aquí yo tengo un texto y aquí está justamente la identificación del nudo, del inicio del nudo y del desenlace. ¿Ya? Dice, este era un bello jardín desde donde se veían los campos y praderas, donde estaban las ovejas y las vacas. En el centro del jardín crecía un rosal todo lleno de rosas y a su abrigo vivía un caracol que llevaba todo un mundo dentro de su caracola, pues se llevaba a sí mismo. Miren, en inicio ahí se nos está presentando los personajes, se nos está hablando del lugar y nos está dando incluso datos o características de lo que vamos a tal vez encontrar a futuro. En el nudo nos menciona, paciencia, decía el caracol, ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas, muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas. Espero mucho de ti, dijo el rosal. ¿Podría saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer? Me toma mi tiempo, dijo el caracol. ¿Cuál es el problema aquí? Que mientras el rosal florecía, mientras las vacas daban leche, mientras las ovejas daban lana, el caracol no hacía nada. Estaba ahí, puesto y sentadito, observando, pero no, él no tenía esa producción o esa transformación. Pero él decía, no, en algún momento me tomo mi tiempo. Ahí está el problema. ¿Cómo finaliza esta historia? Un año más tarde, el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio que antes, mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas.
siempre frescas y siempre hermosas. El caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace, ¿no? Es decir, lastimosamente este desenlace, pues, el caracol sigue en su comodidad, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, los desenlaces pueden ser felices, pueden ser tristes, pueden ser incluso en suspenso. ¿A qué me refiero en suspenso? Cuando, por ejemplo, ustedes hacen una novela, vamos a suponer, pero el final no es que se casaron, se divorciaron, se murió el personaje principal, no, sino es como que en 3 puntos suspensivos, ¿no? De un posible continuará o de un no relacionado a, tú imagínate el final, pero aquí no te lo voy a decir. Entonces, también se evidencia eso, ¿ya? A ver. Entonces, ahí tenemos nuestros textos narrativos, ¿ya? Vamos avanzando. Vamos con los textos descriptivos, chicos. ¿Qué son los textos descriptivos? ¿Qué son los textos descriptivos, chicos? ¿O ya se durmieron? A ver, ¿qué son los textos descriptivos? Describir a alguien, Miss. Muy bien, Jennifer. Es la acción de describir. Describir a una persona. Ya, muy bien. Solamente puedo describir personas. ¿Qué más puedo? Características también, Miss. Claro, pero solo de personas, De animales o Todo cosas. tipo. por supuesto. De animales, de cosas, de lugares. En realidad, todo lo que yo pueda observar, puedo describirlo. Entonces, los textos descriptivos incluso se utilizan dentro de los textos mencionados con anterioridad, porque justamente es esa acción de poder dar a conocer las características, las cualidades de ese objeto, de ese lugar, de esa persona, de ese hecho, ¿no? Entonces, tengo en cuenta eso, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta ello, ¿ya? Entonces, los textos descriptivos también se asocian o se vinculan con ello. ¿Cuál es, en este caso, lo que sería su estructura? ¿No? Es, en principio, la introducción, tenemos lo que es su desarrollo y tenemos lo que es su conclusión, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con textos descriptivos, incluso vamos a encontrar tipos. No sé si por aquí lo he consignado. Justo aquí tengo, miren, los tipos de descripción que yo puedo ejercer. Cuando yo hago una descripción objetiva, ¿ya? Es cuando yo voy a, por ejemplo, ¿no? A ver, yo quiero describir a mi mamá físicamente, ¿no? Y yo empiezo a decir allá, mi mamá es alta, es blanca, de cabello castaño, ondulada, tiene los ojos claros, los labios delgados, viste siempre de ropa de colores, no lo sé. Empiezo a dar una descripción únicamente tomando a la persona o al objeto como algo real, ¿no? No con la intención de describir lo que yo siento viendo a esa persona, sino lo que mis ojitos observan. Eso es una descripción técnica o descripción objetiva. Pero si yo empiezo a decir, ay, yo quiero mucho a mi mamá porque me trata así, siempre me consiente, siempre está al pendiente de mí, me causa mucha ternura su voz, etcétera, ahí ya estamos hablando de una descripción literaria o subjetiva, porque ya estamos involucrando nuestros sentimientos, nuestro sentir, con relación a la persona o al animalito o al objeto del cual yo estoy hablando. Ya, entonces,
Dentro, por ejemplo, de las noticias, cuando hacen sus informes periodísticos, ¿cuál de las dos descripciones utilizarán? ¿La objetiva o la subjetiva? ¿Cuál será? En un periódico, en una noticia. Objetiva, Miss. Por supuesto, muy bien, objetiva, porque el periodista quiere que tú sepas qué ha pasado, dónde ha pasado, cómo ha pasado, y te empieza a dar descripciones objetivas. Perfecto. En el caso, por ejemplo, de novelas, ¿qué descripción se realizará en determinado momento? Subjetiva, Miss. Subjetivas, exacto, por supuesto. Ahora, tenemos otros tipos más. Tenemos las descripciones de topografía. Este tipo de descripción se alinea cuando ustedes quieren describir un lugar. Supongamos, les pregunté, chicos, a ver, ¿qué han hecho por Semana Santa? Y por ahí alguien me va a decir, profesora, yo he salido con mi familia y me he ido a tal laguna. O me he ido, profesora, a tal montaña. Ahí me empiezan a describir, ¿no? Esta laguna, profesora, es de este tamaño, sus aguas son de este color, está ubicado en tal lugar, y me empieza a hablar de esa laguna, de su ubicación, está haciéndome una descripción de tipo topografía. O me quieren describir, profesora, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Lambayeque, profesora, y aquí el clima es esto, Lambayeque es así, tiene tantas cosas, su plaza es, y me empieza a describir Lambayeque, también es un tipo de topografía. ¿Listo? Cuando nosotros describimos físicamente a una persona, es decir, su estatura, su contextura, el color de sus ojos, la forma de su nariz, el grosor de sus labios, el color de su cabello, de su tez de piel, la forma del cabello, cómo se viste, etcétera. O sea, todo lo que visualmente o físicamente yo puedo observar se llama prosopografía, ¿ya? Cuando se refiere únicamente a lo físico. Pero cuando yo hablo ya de la forma de ser de esa persona, si es alegre, si es coqueto, si es introvertido, si es renegón, si es gracioso, etcétera, 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 ya es una descripción de etopeya. Cuando hablo de su forma de ser, de su temperamento, de sus valores, ya es etopeya. Y finalmente, pues lógicamente, ¿no? Cuando yo describa un plumón, cuando describo un celular, mi cartuchera, una mesa, una computadora, etcétera, ya pues lógicamente esa es una descripción de un objeto. Estas cuatro tipos de este cuadro que tienen en pantalla, nosotros lo hacemos. Cuando ustedes, por ejemplo, salen a trabajar y casualidad se llegan a encontrar o ven a alguien que no han visto hace mucho tiempo, llegan a su casa y dicen, uy, no sabes a quién he visto. O entre amigas, no sabes a quién he visto ayer. ¿A quién? ¿Te recuerdas de Pepita? ¿Quién Pepita? Te dicen, ¿no? ¿Te acuerdas que con ella nos hemos trabajado en tal lugar? ¿Te acuerdas que esa chica? Pues no me acuerdo. ¿Quién? Te dicen. Y ustedes, para que esa persona se acuerde, empiezan a describirla. Ella, pues, la que tiene el cabello así, su cara es así, su cuerpo es así, siempre se vestía así, no se peinaba a las justas y venía con un ojo abierto, dicen, ¿no? Y empiezan a hacer sus descripciones, ahí utilizan estos tipos, ¿no? Oye, esta semana, a ver, para el Día de la Madre, ay, si vamos de paseo a tal lugar, ¿dónde queda? Queda por aquí, se va por acá, subes por este pasaje, o hay carros que suben y llegan hasta tal punto, aquí hay una montaña, un cerro, un árbol, y de ahí tenemos que caminar, y empiezan a describir ese lugar o atractivo turístico, y ya también están utilizando ese tipo de descripción. Entonces, estos tipos no son ajenos a ustedes, ¿ya? No son ajenos a ustedes. Lo usan, por supuesto. Tal vez uno más que otros, pero los utilizan. ¿Ya? Vamos ahora a ver el siguiente texto. Dice aquí. ¿Quién me ayuda a leer ese texto de ahí, chicos? Solamente leerlo. Ahí tengo un texto bastante chiquito en realidad. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Yo, Miss. Juliana, ok, Juliana, gracias, te escuchamos. Ahí dice, los ríos se caracterizan por su bajo productividad.
primaria y baja. Concentración de oxígeno disuelto. Sin embargo, en ellos vive un gran número de poblaciones de animales, debido que la corriente del río carga materiales orgánicos de otros sistemas y ventila los organismos, sosteniéndolos a pesar de las condiciones antes referidas, aplicando el modelo producción-respiración. El río es un sistema heterotrófico donde la respiración es mayor que la producción. La productividad primaria del río radica principalmente en la superficie de las rocas o en los lentos remansos, donde la poca velocidad de las aguas permite el crecimiento del algas o plantas acuáticas vasculares. Desde el punto de vista regional, los ríos transportan con rapidez materiales y energía entre sus sistemas y otro. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Asumo que cuando Juliana ha estado leyendo el texto en voz alta, todos han estado siguiendo la lectura de manera personal, ¿ya? ¿Por qué? Es importante hacer esto, ¿ya? Entonces, yo espero eso y yo asumo que ha sido así, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos un texto bastante interesante y aquí tenemos la pregunta, o bueno, dos preguntas. La primera nos dice: pese a sus deficientes condiciones, los ríos pueden sostener vida gracias a que son subsidiados por lagos, por que la agitación mecánica arrastra e incorpora al río lo necesario, el río tiene zonas tranquilas como los remansos favorables a la vida, la respiración es mayor que la producción o los organismos se han adaptado a esas duras condiciones. ¿Cuál será la respuesta en la primera pregunta, chicos? ¿La A, la B, la C, la D o la E? La A, Miss. La A, son subsidiados por lagos, ¿ya? Grecia me dice la E. Los organismos se han adaptado a esas duras condiciones. ¿Ya? Pese a sus deficientes condiciones, los ríos pueden sostener vida gracias a... A ver. Vamos a ubicarnos... Ya. A ver, dice, los ríos se caracterizan por su baja productividad primaria y baja concentración de oxígeno disuelto. Sin embargo, en ellos vive un gran número de poblaciones de animales debido a que la corriente del río carga materiales orgánicos de otros sistemas y ventila los organismos, sosteniéndolos a pesar de las condiciones antes referidas. Aplicando el modelo producción-respiración, el río es un sistema heterotrófico donde la respiración es mayor que la producción y bueno, de ahí nos habla de la productividad. Entonces, la respuesta en este caso la vamos a encontrar en la primera parte, ¿no? Donde nos dice, sin embargo, en ellos vive un gran número de poblaciones de animales debido a que la corriente del río carga materiales orgánicos de otros sistemas y ventila los organismos. ¿Ya? Entonces, pese a que el río en realidad no tiene, tiene deficiencias para mantener la vida, ¿no? Acá hay un factor muy importante que permite que el río tenga lo necesario, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál será la respuesta más oportuna o adecuada? Será la alternativa. Me han dicho la A, me han dicho la E. ¿Alguien tiene otra respuesta? La A también, Miss. La A también.
Sí. Son subsidiados por lagos, pero en algún momento nos menciona ahí ello, nos habla de lagos. La D, Miss. La D, la respiración es mayor que la producción. El río tiene zonas tranquilas como los remansos favorables a la vida. A ver, aquí nuestra respuesta será la alternativa B. ¿Por qué? Porque ahí nos lo menciona, la corriente del río carga materiales orgánicos de otros sistemas y ventila los organismos sosteniéndolos a pesar de que tienen baja productividad o baja concentración de oxígeno. Recuerden que el oxígeno es el elemento principal sobre el cual necesitan la vegetación o las plantas para realizar su alimento. 2. La productividad primaria, se entiende, se refiere a ¿qué? A la productividad base, a la proporción entre respiración y producción, al módulo heterotrófico, a los vegetales nativos o los restos orgánicos. ¿Qué son la productividad primaria? ¿Cuál será ahí la respuesta? La B, Miss. La B, la proporción entre respiración y producción. La B también, Miss. Ok. Correcto, ¿no? La alternativa B. Entonces, chicos, hoy día a modo de resumen hemos visto textos narrativos, textos argumentativos, textos informativos, textos descriptivos, ¿sí? Entonces, espero hayan quedado claras las diferencias que se establecen dentro de, para que luego, pues, cuando a ustedes les toque desarrollar ya sus ejercicios, lo puedan hacer con certeza. De todas maneras, indicarles que si llegan a presentar algún tipo de dificultad o duda o consulta, de acuerdo a los horarios establecidos, se pueden poner en contacto conmigo para poder apoyarlos. Entonces, agradecerles por el tiempo que se han dado durante este mes. Ya estamos culminando el segundo grado con ustedes y bueno, pues no, ya terminarán su grado, ya estarán prestos para poder empezar el siguiente. Y luego, pues como les dije, ¿no? Hay que terminar siempre lo que empezamos, no les falta mucho, ya están a mitad del camino. Simplemente hay que seguir siendo persistentes. Muy bien, chicos, que tengan una bonita semana. Cuídense bastante y hasta una nueva oportunidad probablemente. Cuídense, chicos. Hasta luego.